Bueno, hola, somos Jazmín Rodríguez, Guillermina Martínez y Carolina Bora y de Sextos Sociales y hoy vamos a presentar nuestro trabajo de investigación para la materia de Geografía orientado por la profesora Celeste Quiroga. Bueno, para presentar un poco el tema, nosotros vamos a hablar del abandono escolar. Dentro de este tema hicimos como un recorte de lo que nos pareció lo más importante, que sería el impacto de la pandemia y el COVID-19 en el abandono escolar de adolescentes entre 16 a 18 años en Buenos Aires. Bueno, ¿por qué es relevante esto para la geografía, este tema? Porque la educación, el acceso a la tecnología, las desigualdades entre distintos territorios son fenómenos profundamente espaciales y socioeconómicos. Socialmente, el abandono escolar es un problema urgente eh, porque no solamente como que impacta en el futuro laboral, sino que, y emocional de los jóvenes, sino que también profundiza como estas desigualdades que ya existen. Bueno, científicamente estudiar todo esto va a ayudarnos a comprender un montón de factores como económicos, tecnológicos, familiares, emocionales, bueno, también institucionales. Se combinan todos estos y van a influir en la continuidad o no de las trayectorias escolares. Bueno, además la pandemia fue un caso muy importante, es un caso excepcional que va a generar datos y situaciones nuevas que vale la pena analizarlas. Bueno, nuestra hipótesis, lo voy a leer. Es Bueno, de la es pandemia, que sí. si es de la pandemia, que la pandemia de COVID-19 incrementó el abandono escolar en adolescentes de 16 a 18 años en Buenos Aires debido a la carencia de recursos tecnológicos en los hogares. Bueno, y cuando empezó el ciclo lectivo 2020, bueno, esta interrupción de las clases presenciales va a modificar toda la vida escolar. Bueno, parecía como una suspensión corta, pero terminó durando hasta 2021, septiembre, que bueno, antes se utilizaban como en las burbujas, pero ese fue el momento de que se unió como todo un curso, por así decirlo, para sostener esta continuidad de como la enseñanza. Se lanzaron algunas medidas, desde cuadernillos, clases virtuales. En un principio era solo trabajo, después clases virtuales, pero bueno, había muchos hogares que tenían baja tecnología, poca conectividad, entonces había muchas personas que no podían, no tenían ningún dispositivo como para poder hacer esto. Y a pesar de esto, se intentó mantener esta continuidad, aunque no todos pudieron sostenerlo de la misma manera. Bueno, en respuesta a esa situación, desde el Consejo Federal de Educación se elaboraron como resoluciones para estos casos y se implementó el plan de respuesta COVID-19 que tenía el objetivo de acompañar a la continuidad de las trayectorias educativas para un escenario como estos que nombró Caro. Sin embargo, estas decisiones no lograron como que no lograron llegar de la misma manera para todo el país, entonces, bueno, fue bastante desigual. Bueno, a lo largo del año algunas provincias iniciaron como un retorno paulatino, o sea, de a poco empezaron a regresar, pero como que fue acotada y marginal, o sea, la cobertura fue marginal porque no llegó a todos de la misma forma, o sea, eh, no todos los estudiantes pudieron volver y esto como que muestra el impacto eh, que no fue uniforme. ¿Por qué? Porque algunos tenían internet, otros no, algunas escuelas estaban preparadas para esta situación, otras no, entonces, bueno, terminó siendo como uniforme. Bueno, la pandemia va a generar distintos impactos, como son una serie de impactos educativos. Tenemos la escolarización, que va a quedar afectada especialmente en bueno, sectores más vulnerables, con menos posibilidades. Hubo un impacto emocional muy fuerte en los niños y mismo en los adolescentes. Bueno, se van a profundizar las desigualdades entre los hogares porque, bueno, va a variar los recursos. Este tema de conectarse, bueno, que los acompañen de por sí. Bueno, y además crecieron las desigualdades entre escuelas y desigualdades tecnológicas. Bueno, y todo esto va a producir aprendizajes desiguales. Bueno, muchos adolescentes también por su parte se empezaron a desenganchar del sistema educativo. El efecto no fue solamente por una causa escolar, sino también como que hubieron impactos sociales, bueno, aumento de la pobreza, se profundizaron muchos riesgos sociales, también la salud mental de los estudiantes fue fuertemente afectada.
hubieron cambios de hábitos de la alimentación, del sueño, de la comunicación. Y bueno, esta interrupción escolar hizo que también haya muchos casos de trabajo temprano. Y esto, o sea, este conjunto de situaciones y cosas que pasaron, mostraron como la crisis educativa no puede separarse de la crisis social que se vive en los hogares. Bueno, el 38% de la población atravesó inestabilidad laboral, lo que redujo los ingresos en los hogares. Las mujeres fueron las más afectadas por la crisis. Primero que todo, no solamente por la pérdida de empleo, sino porque como que sería esta lucha de roles en donde la mujer sería la que tiene que asumir las tareas domésticas y de cuidados. Y en muchos casos los adolescentes también asumieron las responsabilidades en el hogar, por ejemplo, porque por ahí sus papás perdían el empleo y tenían que buscar alguna forma de colaborar o generar ingresos. Y bueno, estos factores económicos y de género incidieron directamente en la continuidad de las personas, de los estudiantes, de los chicos. Bueno, después podemos hablar un poco que hoy ya no se piensa como esta relación de con la escuela de como estar o no estar. En cambio se trabaja con el concepto de vínculo de escolarización, que bueno, nos va a permitir ver situaciones como más complejas, la vulnerabilidad, o sea, las condiciones de las personas que van a debilitar toda esta escolarización, el desenganche, la escolarización de baja intensidad, o sea, que haya una participación débil de parte de los alumnos o mismo muy reducida, y hay un llamado efecto colador que las escuelas contienen a algunos estudiantes, pero van a expulsar a otros. Bueno, estos conceptos nos explican por qué muchos adolescentes no abandonaron de un día para el otro, sino que se fueron alejando progresivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que el abandono es un proceso que es multidimensional, o sea, que tiene muchas causas. En estas intervienen factores extraescolares, que son básicamente la familia, la escuela, la maternidad, bueno, lo económico, y después están los intraescolares, o sea, que básicamente son los recursos insuficientes en la escuela, que por ahí los profesores no acompañen mucho a los chicos, o la forma de enseñanza que tengan los profesores, o los contenidos que por ahí están desconectados con la realidad social de los chicos. Bueno, los factores socioeconómicos como la pobreza, el trabajo juvenil, la maternidad temprana y bueno, el hecho de que tengan que tomar responsabilidades como por ejemplo trabajar en la casa, hacen que como que son más determinantes en cuanto a la hora de seguir o no en el colegio. Bueno, también hay otros factores que pueden terminar incidiendo en la continuidad, que puede ser el mercado, la comunidad en la que viven, sus amigos, bueno, etc. Bueno, a pesar de las crisis, la escuela sigue cumpliendo un rol central, porque bueno, es gratuita, es obligatoria, es universal, entonces bueno, cumple funciones esenciales, como por ejemplo, bueno, que es un espacio de sociabilización, transmite también una ideología y valores, y bueno, establece un vínculo con el empleo y también contribuye a la reproducción social y bueno, la movilidad social. Bueno, eso, y ahora vamos a mostrar los datos, ¿no? No, todavía no. ¿O sí? Sí. Ah. Bueno, a ver. ¿Qué lo lees vos? Sí. Ok, les vamos a leer los datos porque, bueno, son bastante largos. Sí, o sea, las leemos y las explicamos un poco. Están en el PowerPoint. Sí. Igual. Bueno, el COVID-19 también profundiza desigualdades al interior del hogar. El 54% de las mujeres de más de 18 años entrevistadas expresó que desde el inicio de la pandemia tiene más sobrecarga por las tareas del hogar y de cuidado. Además, se profundizan las dificultades de conciliación cuando las y los adultos del hogar tienen que salir a trabajar, lo que genera mayores situaciones de cuidado. Un 10% de los chicos y chicas se quedan solos en sus casas y un 7% a cargo de un hermano o hermana menor de 18 años. Esto lo plantea UNICEF y bueno, básicamente sobre la desigualdad dentro de las casas, que durante la pandemia hubo muchas mujeres y chicas que tuvieron que hacerse cargo de más tareas del hogar, por así decirlo. Por eso a veces los chicos se quedan solos en casa o a cargo de hermanos menores, bueno, y esto va a terminar generando claramente más dificultad para poder estudiar. Bueno, otro dato es que un 58% de los hogares
sostuvo que tenía conexión previamente a 2020, un 23% accedió a la conexión a Internet durante la pandemia y un 19% aún no tiene acceso. El 86% de los hogares que no tienen acceso corresponden a los dos estratos socioeconómicos más vulnerables del país. Por otro lado, el 47% de los hogares no cuenta con una computadora o tablet para la realización de las tareas escolares, con mayores desigualdades en NOA y en NEA. Bueno, esto es del UNICEF 2021 y básicamente como que muestra los problemas de conexión a Internet y lo que generaban en los chicos, como estas dificultades. Antes de la pandemia ya había casas que no tenían Internet, pero con el encierro como que empeoró esta desigualdad que había, como esta brecha. Y bueno, dice que un 23% perdió la conexión y un 19% directamente ya no la tenía, o sea, no tenía conexión. Y como que especifica que los hogares en donde más estaba causado esto era en los más vulnerables, en los estratos más vulnerables. Bueno. Vamos por el tercero. Bueno, después el otro dice, en 2021 el 26% de los hogares argentinos tenían una situación desfavorable para la educación virtual, sin conexión o sin dispositivos adecuados. Esto también lo lo sacamos del Ministerio de Educación y bueno, habla un poco de la falta de dispositivos también para estudiar y que en 2021 más o menos el 26% de las casas tenían una situación muy mala para estudiar y que dificultaba la educación virtual. Bueno, otro que tenemos es del UNICEF, que habla de que más del 60% de los adolescentes manifestó sentirse desmotivado o con dificultades para concentrarse durante la educación virtual, o sea, básicamente las clases virtuales. Bueno, eso, más que nada habla de eso, que más de la mitad de los adolescentes dijo que se sentía desmotivado, cansado, o directamente no se podía concentrar durante la educación virtual. Bueno. Eso está, creo, ¿no? No, sí. Pensé que no había más. Bueno, 271.508 alumnos abandonaron el proceso de aprendizaje en la provincia de Buenos Aires tras las restricciones del COVID-19 y unos 120.000 siguen sin revincularse a la escuela. Esto es del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires en 2021 y bueno, básicamente como nos muestra lo que generó el COVID-19, o sea, el hecho de que tiene la culpa de que muchos dejaron de aprender debido a la pandemia y que casi 120.000 no pudieron como volver a la escuela. Bueno, sigue. Ok, bueno. Según UNICEF Argentina, el 18% de los adolescentes de entre 3 y 17 años manifestó haber tenido dificultades para continuar con la escuela durante la pandemia, principalmente por la falta de conectividad, dispositivos tecnológicos o acompañamiento de un adulto en el hogar. Además, 1 de cada 10 adolescentes declaró haber dejado de estudiar total o parcialmente en ese periodo. Bueno, más que nada, este texto habla de las dificultades que tuvieron los alumnos para continuar, que un porcentaje de los adolescentes entre 3 y 17 años tuvieron como problemas para seguir estudiando por problemas como la falta de conectividad, falta de dispositivos, no tener un adulto presente para que los ayude, y que bueno, que 1 de cada 10 dejó de estudiar total o parcialmente. ¿Sí? Bueno, otro es que más de medio millón de chicos y chicas no iniciaron las clases tras 2 años de pandemia. Este es de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y bueno, básicamente habla de eso, de que medio millón sin volver a clases, o sea, más de 500.000 chicos no volvieron a la escuela después de 2 años de pandemia. Y después queda el último, sí, ¿no? queda el último. Bueno, queda el último y después vamos a mostrar unas imágenes que pusimos en el PowerPoint, que bueno, si hubiéramos estado ahí, las hubiéramos explicado, pero bueno, las ponemos acá y si no, cualquier cosa después lo editamos. De acuerdo al relevamiento de la encuesta rápida de UNICEF 2021, el 46% de los hogares con adolescentes reportó cambios negativos en el estado emocional de los chicos durante la pandemia, manifestando síntomas como ansiedad, tristeza, falta de motivación para estudiar. A su vez, el 35% de los adolescentes expresó haber perdido el interés por las actividades escolares. Bueno, básicamente
más del 35% perdió el interés por las tareas de la escuela, por seguir en la escuela también, por hacer las actividades de la escuela, y se ve como no solamente afectó en cuanto a la economía, a la pandemia, ¿no? Bueno, o en cuanto a lo familiar, sino también en cuanto a lo emocional de los adolescentes que no solamente sienten un desinterés en la escuela, sino que también como que sienten una falta de motivación o, bueno, tristeza y mucha ansiedad. Bueno, más que nada el análisis realizado por nosotras a partir de esto es, de bueno, los y del datos. marco teórico también. Y de los datos que recolectamos. Todo. Básicamente podemos como demostrar que la pandemia del COVID-19 tuvo un gran impacto y un impacto negativo en la escolarización de los adolescentes, bueno, entre 16 y 18 años en Buenos Aires. La suspensión de las clases presenciales, más, bueno, las desigualdades que había dentro de cada hogar y de la vida de cada estudiante, como el acceso a los dispositivos, la tecnología y todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, bueno, generó grandes dificultades para que puedan continuar con la escolaridad y con la continuidad pedagógica. Bueno, chicos, después podemos hablar, bueno, de que este problema no fue solo en Argentina, también estuvo en muchos otros países como México, Chile, que también se observó que, bueno, las propuestas, estas como propuestas educativas a la distancia, no lograron como llenar de la misma manera que a todos los estudiantes. Bueno, en el caso de Argentina, habían programas como Seguimos Educando que intentaron garantizar como el acceso a la educación, pero tuvieron un alcance re limitado, porque por las brechas tecnológicas, bueno, ya también las brechas socioeconómicas que ya existían, era como muy difícil poder lograr esto. Bueno, y básicamente en relación con la hipótesis, que nuestra hipótesis sostenía que la pandemia se incrementó el abandono escolar debido a que había como una falta de recursos tecnológicos en los hogares, podemos confirmarla o validarla, ya que como todos estos datos que fuimos recolectando, bueno, el marco teórico, bueno, todo, evidencia que quienes no tenían estas computadoras, celulares o siquiera internet, tuvieron como mayor dificultad para poder seguir yendo a la escuela, o bueno, básicamente derivó en que terminaron abandonando. Bueno, los datos también mostraron que los adolescentes fueron afectados más que nada a los sectores más vulnerables y que no solamente fue debido a la falta de tecnología, sino también a la ausencia de acompañamiento familiar, bueno, sumado a las condiciones económicas de cada persona. Bueno, y después tenemos las fotos que nosotros, Sí. bueno, las vamos a explicar y bueno, las pondremos ahí para que se vean. Que la primera es como un chico joven, un estudiante, sobre un lápiz, como yendo hacia la tecnología. Sí, y como que también muestra, podríamos decir, como la facilidad que se le puede dar a un estudiante con la internet, pero también la otra foto podemos ver que, aunque puede llegar muy lejos, puede llegar a haber una facilidad con la internet, o sea, con las computadoras y la tecnología, pero que no siempre va a terminar teniendo un impacto positivo y que, por ejemplo, el impacto negativo se puede ver en el COVID. Claro, además podemos ver cómo es como una casa bastante de un sector bajo. Claro, bajos recursos, y esto que lo señala y lo ve como imposible, además, porque es imposible cruzar como entre la tecnología y como ese poder adquisitivo que tenía esa persona. Es como la brecha tecnológica que estamos hablando nosotras, que es la distancia entre, bueno, estos sectores vulnerables que por ahí no tenían los recursos necesarios y la computadoras, internet. Bueno, sí, y básicamente como conclusión podemos decir que el abandono escolar durante la pandemia se entiende como algo que tiene muchas causas, que es multicausal, porque influyen factores individuales, familiares, económicos, sociales, bueno, y mismo escolares, pero en el que como esta desigualdad tecnológica va a tener, o sea, tuvo un rol central en este periodo, por así decirlo. Claro. Entonces, nada, nosotros validamos la hipótesis, pero también hay que tener en cuenta que hay un montón de otros factores que pueden llegar a causar que un chico abandone. Claro, pero bueno, como que en el COVID-19 el principal factor o el determinante fue por esta brecha digital que había entre estos sectores y la tecnología, que bueno, que eran los que
no tenían. Bueno, Pero Bueno, eso es todo. eso es todo, sí. Gracias por escuchar. Chao, profe. Chao.